En noviembre de 1989, una carretera solitaria en Florida. La noche es densa, el aire cargado de humedad y promesas rotas. Un hombre de 51 años, Richard Mallory, detiene su auto al borde del camino para ayudar a una mujer joven con pinta de viajera perdida. Ella sonríe, se acerca y en un instante el control se invierte. Un disparo seco rompe la quietud. Mallory cae, su vida extinguida en un acto que ella describiría como justicia, aunque la verdad es un laberinto de trauma y supervivencia. Esta no es solo una escena de un crimen, es el comienzo de un ciclo que aterrorizó a Florida y desafió las nociones de lo que una mujer podía ser capaz de hacer. Aileen Wuornos, una figura que emergió de las sombras de un pasado brutal, se convirtió en un enigma que aún hoy, en 2025, nos obliga a confrontar las raíces de la violencia. ¿Víctima de un mundo que la rompió o arquitecta de su propia oscuridad? Este documental desentraña su historia, un relato de dolor, control y consecuencias que ha marcado la historia criminal como la primera asesina serial femenina moderna. Bienvenidos a este episodio de Crímenes y Engaños, el canal donde los enigmas del pasado se convierten en documentales que iluminan lo desconocido. Si te apasionan las historias que desafían la lógica y exploran lo irresuelto, suscríbete ahora. Es gratis y te abre un mundo de relatos fascinantes. Activa la campanita y dale like si este misterio ya te ha intrigado. Porque en Crímenes y Engaños, cada documental es una invitación a descifrar junto a nosotros. Y este podría hacerte cuestionar las verdades que creíamos saber sobre la justicia y la mente humana. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, un pueblo pequeño de la región industrial del medio oeste americano. Su llegada al mundo fue marcada por la inestabilidad. Su madre, Diane Pratt, tenía solo 16 años cuando quedó embarazada de Aileen, fruto de un matrimonio impulsivo con Leo Arthur Pittman, un hombre carismático pero volátil. Pittman, un psicólogo aficionado con un historial de comportamiento errático, fue arrestado por intento de asalto a un niño de 7 años antes del nacimiento de Aileen y se suicidó en prisión años después. Diane, abrumada por la maternidad adolescente, abandonó a Aileen y a su hermano Keith a los 4 años, dejándolos al cuidado de sus abuelos paternos, Laurie y Britta Wuornos, en Troy, Michigan. Aileen creció en un hogar estricto y disfuncional. Su abuelo, un alcohólico abusivo, la golpeaba frecuentemente, y hay testimonios de vecinos en el documental Aileen Wuornos, vendiendo a una asesina en serie, 1992, que describen cómo Aileen de niña huía a los bosques cercanos para escapar. A los 11 años, Aileen fue víctima de un abuso por parte de un vecino, un evento que ella reveló en entrevistas con el psicólogo, aunque la falta de apoyo familiar lo dejó sin consecuencias legales. Su abuela, Britta, luchaba con adicciones y el ambiente era de negligencia emocional. Aileen y Keith eran dejados a su suerte, robando comida de supermercados para sobrevivir. En la escuela primaria, Aileen era una estudiante solitaria, con notas bajas y ausencias frecuentes, y comenzó a mostrar signos de rebeldía temprana, como fumar y beber a los 12 años. La adolescencia de Aileen fue un torbellino de abandono y supervivencia. A los 13 años, quedó embarazada tras relaciones con un hombre mayor, posiblemente su abuelo o un vecino. Una teoría que Aileen insinuó en cartas a su amiga Dawn Bodkins, aunque nunca confirmó públicamente. El niño fue dado en adopción y Aileen fue expulsada del hogar familiar. Vivió en los bosques de Michigan durante meses,
durmiendo en albergues y mendigando, un periodo que ella describió en su autobiografía Dear Dawn, 2004, como el comienzo de mi lucha contra el mundo. A los 15 años, se mudó a Florida con su hermano Keith, trabajando en parques de atracciones y sobreviviendo de pequeños robos. En 1974, a los 18 años, Aileen fue arrestada por primera vez por conducir un vehículo robado, marcando el inicio de un historial criminal. Arrestos por robo, agresión y prostitución en Michigan y Florida. En 1976, a los 20 años, se casó brevemente con Louis Fell, un hombre rico de 69 años, en un matrimonio que duró 9 semanas antes de ser anulado por violencia doméstica. Aileen fue arrestada por agredir a Fell con una pistola. Este periodo marcó su transición a la vida adulta como nómada, haciendo autostop por el sur de Estados Unidos, viviendo en moteles baratos y recurriendo a la prostitución en carreteras de Florida para sobrevivir. En 1981 fue arrestada por robo armado en un bar de DeLand, Florida, y en 1986 por agresión a una mujer en un bar de Daytona Beach. Su relación con Tyria Ty Moore, una camarera de 24 años, comenzó en 1986 en un bar de Daytona, una conexión que se convirtió en su ancla emocional, aunque complicada por celos y violencia. La adultez de Aileen fue un ciclo de supervivencia precaria y aislamiento creciente. En sus 20s y 30s trabajaba como prostituta en las autopistas de Florida Central, atrayendo clientes con su apariencia dura pero atractiva, cabello rubio teñido, ropa ajustada y un aire de vulnerabilidad calculada. Vivía en moteles como el Last Resort en Port Orange, un lugar conocido por inquilinos transitorios, y compartía con Ty, quien testificó en el juicio de 1992 que Aileen era protectora pero volátil. Aileen sufría de trastornos mentales diagnosticados durante evaluaciones judiciales, trastorno límite de la personalidad, borderline, y trastorno de estrés postraumático, TEPT, según el informe del psicólogo, vinculados a su infancia abusiva. El famoso criminólogo Eric Hickey, en su libro Asesinos en serie y sus víctimas, 2015, opinó sobre Aileen. El trauma temprano y la falta de apoyo crearon un patrón de desconfianza hacia los hombres, amplificado por experiencias de violencia en la prostitución, aunque ella alternaba entre victimización y agresión. En entrevistas con el director Nick Broomfield, en Aileen, Vida y muerte de una asesina en serie, 2003, Aileen describió un vacío que la impulsaba a tomar control, una confesión que revelaba su lucha interna. La mente de Aileen Wuornos se reveló en un patrón de supervivencia agresiva donde el miedo se convertía en acción. Su infancia de abandono y abuso, golpes del abuelo, abuso a los 11, fomentó un mecanismo de defensa hipervigilante, según el informe del psicólogo Dr. Emmanuel Tanay en su juicio, quien le diagnosticó trastorno límite con rasgos paranoicos. Aileen confesó en 1991 a la policía que sus actos eran autodefensa, alegando que cada víctima la agredió sexualmente, un reclamo que ella repitió en cartas, aunque evidencias forenses y testimonios de Ty Moore contradijeron esto. Según la teoría del psicólogo Tanay, la vida de Aileen en la prostitución actuó como un campo de batalla que amplificó traumas pasados, transformando su miedo en una forma de defensa violenta. Sin embargo, esta hipótesis carece de pruebas concluyentes que vinculen cada ataque con un episodio de agresión real. Durante su adolescencia, el embarazo a los 13 años y su posterior expulsión del hogar reforzaron una mentalidad de yo contra el mundo, marcando el inicio de un ciclo de robos y agresiones. Ya en la adultez, su vida errante y los repetidos arrestos por violencia, como el de 1986,
tras una pelea en un bar, revelaron un patrón creciente de impulsividad, donde el consumo excesivo de alcohol. Aileen podía beber hasta 10 cervezas al día, intensificaba sus reacciones y oscurecía su juicio. Los crímenes de Aileen comenzaron en 1989, un año de creciente tensión en su relación con Ty, quien dependía de Aileen para sobrevivir. El 30 de noviembre de 1989, Richard Mallory, de 51 años, un electricista de Clearwater, Florida, fue encontrado muerto en un área boscosa de Ormond Beach. Mallory había salido de su casa esa noche para un trabajo y nunca regresó. Su auto fue hallado con sangre en el interior y el cuerpo mostraba heridas de bala en el pecho, disparadas con una pistola calibre 22. Aileen y Ty vendieron objetos de Mallory en una casa de empeños con la huella de Aileen en el recibo. Aileen confesó en 1991 que Mallory la agredió, aunque no hay prueba forense de agresión sexual. El 13 de diciembre de 1989, David Spears, de 43 años, un constructor de Orlando, desapareció tras recoger a Aileen en su auto. Su cuerpo fue hallado en Citrus Springs, con heridas de bala similares. Spears había anunciado en un clasificado su búsqueda de compañía. En enero de 1990, Charles Cascadon, de 40 años, un ex convicto que trabajaba en un carnaval, fue encontrado en Pasco County con heridas de bala. Cascadon había dejado un mensaje a su novia sobre conocer a alguien en la carretera. El patrón continuó en mayo de 1990. Walter Antonio, de 62 años, un ex convicto de Volusia County, fue hallado en un área remota con heridas de bala. Antonio había sido visto con Aileen esa noche. En junio, Dick Humphries, de 57 años, un exmilitar y funcionario de correos, desapareció tras recoger a Aileen. Su cuerpo fue encontrado en Marion County. Humphries tenía una esposa y nietos, y su desaparición devastó a su familia. En julio, Troy Burress, de 50 años, de Tampa, fue hallado en Marion County tras recoger a Aileen. Burress había dejado una nota a su esposa sobre ir a pescar. En septiembre, Walter Geno Siems, de 65 años, un jubilado de Júpiter, desapareció. Su auto fue encontrado volcado, pero su cuerpo nunca hallado, aunque Aileen confesó su muerte. En noviembre de 1990, Peter Sims, de 65 años, fue el último confirmado. Su auto fue encontrado con sangre y Aileen y Ty fueron vistas huyendo. Aileen confesó 7 asesinatos, alegando autodefensa en todos, aunque forenses mostraron heridas fatales inmediatas. La teoría de la fiscalía fue robo y placer en el poder, aunque Aileen insistió en agresión sexual, una afirmación sin corroboración física, aunque su historial de trauma la hace plausible como motivación percibida. La captura de Aileen ocurrió el 9 de enero de 1991 en The Last Resort, un bar de Port Orange, donde fue arrestada por robo de cerveza. Ty, su pareja desde 1986, testificó contra ella, describiendo cómo Aileen regresaba con dinero y sangre, confesando actos para protegerse. En el juicio de 1992 por Mallory, Aileen alegó autodefensa, pero el jurado la condenó tras 90 minutos, citando inconsistencias. Condenada a muerte por 6 asesinatos, pasó 10 años en el corredor de la muerte, en Florida State Prison, apelando con reclamos de insanidad. En 2002, abandonó apelaciones y fue ejecutada el 9 de octubre de 2002 por inyección letal, su última comida, un café. El impacto histórico de Aileen es profundo. Como primera asesina serial femenina moderna, desafió estereotipos de género en criminología, llevando a estudios como Asesinas en serie, de Eric Hickey, 2015, que nota cómo su caso resaltó el rol del trauma en mujeres criminales. Su ejecución en 2002 revivió debates sobre la pena capital para mujeres con trauma mental, y su historia inspiró la Ley Wuornos en Florida, 1993,
que obliga a evaluaciones psicológicas en casos de autodefensa. Documentales como Aileen, Vida y muerte de una asesina en serie, 2003, profundizan en su mente y en los traumas que la marcaron, mostrando cómo su historia influyó en la manera en que hoy se representan las víctimas convertidas en criminales. Con el paso de los años, surgieron imitadoras que adoptaron la misma narrativa de mujer víctima convertida en vengadora. En 2013, en el Reino Unido, Joanna Dennehy asesinó a 3 hombres y fue condenada a cadena perpetua. Años después, en 2018, en Estados Unidos, Tracy Lynn Constanzo mató a 2 hombres alegando defensa propia. Estos casos reflejan cómo la historia de Aileen Wuornos trascendió su propio crimen, inspirando un inquietante eco en otras mujeres que vieron en ella un símbolo distorsionado de resistencia. La historia de Aileen Wuornos no es solo la de una asesina, sino la de una vida marcada por el abandono, la rabia y la soledad. Un espejo que refleja hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el dolor supera los límites. Recordemos, detrás de cada monstruo hay una historia que lo creó. Y a veces, entender esa historia es lo más aterrador de todo. Gracias por acompañarnos en esta historia real. Suscríbete a Crímenes y Engaños, tu acceso directo a los casos más impactantes del mundo. Si te apasionan los misterios, te invito a descubrir el escalofriante caso de la casa de Amityville, disponible ahora en el canal. No cierres los ojos. El próximo caso ya te está observando.